¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Hola Alejandro. Bueno, ¿cómo podemos hacer una lectura del bullying? ¿Qué es el bullying? ¿Cómo nace el bullying? A ver, el bullying nace ya hace prácticamente un poquito más de 50 años, Ujú. cuando empieza el que le dio el nombre, ¿no? Olweus, allá en Noruega. Estamos hablando de las primeras conversaciones sobre el tema y las primeras investigaciones ahí por 1973 aproximadamente. Y ha tenido todo un camino largo que ha estado más centrado primero en el norte de Europa, Europa en general, después con el mismo Olweus en Estados Unidos y digamos que en Latinoamérica llegó un poco más tarde, ¿no? Nosotros podemos reconocer en el caso de Argentina, acompañado, por ahí ustedes recuerdan el caso de Carmen de Patagones, Ujú, ahí en sí, el claro. Sí. 2004, ¿no? Un Sí. 28 de septiembre del 2004. Ahí se despertó un poco la curiosidad y fue la prensa, diría, más que los responsables de las políticas educativas los que se movieron en ese sentido. Y bueno, y cuando interviene, a veces ustedes lo saben, la prensa puede estar cargado de mucha información correcta, pero también incorrecta, Tal ¿no? cual. Entonces, hay un camino que se hace también tarde en relación a la investigación y hay errores, hay mitos, pero el bullying, si uno lo quiere definir rápidamente, es un tipo de violencia, correcto, es así, un tipo de violencia entre escolares. Inicialmente lo relacionábamos en el ámbito de la escuela y luego ya con el surgimiento de Internet y posteriormente las redes sociales empezamos a hablar de ciberbullying, en donde ya no necesariamente lo ubicábamos dentro de las instituciones educativas. Pero es un maltrato persistente, tal vez la parte más importante sería esta, ¿no? Que es hostigamiento, tiene que ver con abuso de poder, tiene que ver con una asimetría de poder, una dificultad para poder salir, ¿no? De esa situación de violencia y tiene que ver también con cierta intencionalidad, ¿no? Que puede ser más grave o no. En el caso, por ejemplo, yo soy uno de los que plantea un bullying blando también, en donde los chicos realmente, por una falta de habilidades, ya lo toman, ya lo naturalizan, el fenómeno de burlarse del otro, ¿no? Y este es diría que es el más frecuente, donde hay con una buena intervención se puede desarmar, se puede desatar el nudo que se va produciendo. Y luego hay otra forma que es más dura, mucho más compleja, más difícil de ver también, eh, que es cuando quieren hacer daño y a veces tienen un componente en su personalidad muy relacionado con trastornos disociales que hacen difícil descubrirlo, ¿no? Claro, Porque eso se maneja de una manera muy eh, dura, eso en el de caso, manejo también del grupo muchas veces, ¿no? En contra de algún compañero o de alguna compañera, ¿no? Del aula. Y en la investigación, afortunadamente, va surgiendo de a poco cifras, algunas en las que nosotros vemos que se abusa mucho. En el caso, por ejemplo, que plantean que 7 de cada 10 estudiantes sufren bullying diariamente, esto no existe. La misma UNESCO plantea con una cifra, es un poco alta, ¿no? 30% dice, ¿no? 3 de cada 10, 32% concretamente, y la OCDE, que son los autores de las pruebas PISA, hablan de un poco menos, ¿no? Lo cierto es que en las mediciones que hemos hecho, por ejemplo, utilizando las mismas pruebas Aprender, lo que se ve es que hay un caldo de cultivo importante para que se produzcan hechos de violencia en general y de bullying en particular. Cuando vemos, por ejemplo, se mide en esa prueba Aprender que conocimos a fines del año pasado, donde se hablaba de la discriminación
y los estudiantes planteaban del último año del secundario en un 75% que la discriminación surgía por cuestiones relacionadas con el aspecto físico, un 68% por cuestiones socioeconómicas, de religión, también de sexo, etcétera, y en relación ya a lo que sería, lo podríamos relacionar con ciberviolencia en general y ciberbullying en particular, estaban cerca del 60%, ¿no? Bueno, Entonces todo esto Alejandro, se confabula para que se pueda dar el fenómeno bullying o el del ciberbullying. claro, ahora Alejandro, la pregunta es, y si podemos ser breves porque se nos termina el tiempo, ¿qué pasa en el niño que agrede, en el niño que se burla, o en el adolescente que es que burla a un compañero? ¿Qué pasa en él? Bueno, son distintas situaciones. Nosotros partimos y hay que analizar caso por caso, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con esta idea de que la violencia en general es una conducta aprendida. El Claro, primer ámbito que uno podría mencionar de aprendizaje tiene que ver con la la familia, familia, la ¿no? casa. ¿Cuáles son los hábitos familiares, los hábitos de comunicación, o el maltrato, ¿no? Que se puede realizar. Otro estudio, ¿no? De Argentinos por la Educación estaba dando que más de la mitad de los chicos denunciaban, de los estudiantes denunciaban en la escuela maltrato en su casa, ¿no? Esto para afirmar un poco más Claro, esto de algunos lo aprenden y lo replican, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, luego otras situaciones. Hay estudiantes que aprenden a hacer violencia, a ser violentos dentro de la misma escuela, ¿no? O sea, es una forma de, entre comillas, sobrevivir o tratar de estar de alguna manera bien con el grupo cuando hay grupos que se caracterizan por situaciones de violencia. Y Bueno, el sí, violento, sí. en general, hay estudios muy claros con respecto a esto, que los que hacen bullying el día de mañana hay estudios muy concretos, ¿no? Donde se habla más del 25%, el día de mañana pueden llegar a ser delincuentes, Ujú. un acompañamiento y un desaprendizaje de la violencia Bien. eficaz. Bueno, es un tema para seguirlo charlando, Alejandro, y además saber también cuáles son las consecuencias de un chico que recibe bullying en forma permanente, ¿no? Cómo lo marca Para para su vida siempre, todo el adulta, tiempo te ¿no? marca. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias, nos hemos pasado de las 17:30, pero volveremos a contactarnos si es tan amable. Gracias, Alejandro. Un gusto, que sigan muy bien. Buenas tardes.